¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en Dos Reyes Inc. martes por la noche para pensar un poco todo lo que pasa en la Argentina, un país, claro está, que les voy a contar a ustedes, que no nos permite aburrirnos. Y a veces ese no aburrimiento no tiene que ver con, con sorpresas positivas, sino con situaciones que se repiten y se agrandan. Lo primero que debiéramos preguntarnos es qué le pasa al presidente. Durante más de 30 días estuvo ausente de su oficina, que es la Casa de Gobierno. El presidente vive en la Quinta de Olivos, pero ese no es su lugar de trabajo. Pero durante un mes larguito, el presidente no fue a la Casa Rosada, Balcarce 50, y nadie supo explicar bien por qué. En el mientras tanto, durante 45 días no hubo reunión de gabinete. O sea, el presidente no se reunió con su equipo de trabajo para repasar lo que pasa en la Argentina, que no debo abundar en detalles, más que nada ustedes saben, quienes transitan la vida cotidiana y sus bemoles, cuánto cuesta absolutamente todo. Ya no es solo llegar a fin de mes, sino es pagar el alquiler para los que no tienen techo propio, es los servicios, ni que hablar los jubilados, las compras y especialmente este fenómeno social y económico y financiero que es la cantidad de millones de endeudados, que es una tragedia. Pero el presidente estuvo durante 45 días sin reunir a su equipo de trabajo y cuando lo reunió, varios ministros no fueron. Una conclusión que uno puede sacar rápidamente es el presidente tiene menos convocatoria que su hermana, porque cuando Karina Milei la semana pasada reunió a los ministros, todos estuvieron presentes. Sin embargo, el elegido fue el hermano, Javier, y muchos se preguntan qué es lo que le pasa, no solo por las ausencias, por el aislamiento, sino porque a veces se lo ve como desorientado, con los ojos enrojecidos, y además ha recrudecido esa manía que él tiene por insultar, por agraviar. Esta semana le tocó a Marcelo Bonelli, quien fue víctima de epítetos irreproducibles por parte del presidente de la Nación, a tal punto que Nelson Castro, que además de ser periodista es médico, habló de una condición psiquiátrica del presidente. Pero, en el mientras tanto, en el país siguen pasando cosas. Les voy a contar algo. Saben ustedes, uno de los cortes de carne vacuna más popular, en lo que va el año la carne aumentó el 50%, no para de aumentar, y la razón es la siguiente. Desde hace 20 años, cada 365 días en la Argentina hay 500.000 cabezas de ganado menos. Y como el mercado es oferta y demanda, a menor cantidad, mayor precio. Y además, los que tienen las vacas quieren hacer el mejor negocio, entonces exportan, y para el mercado interno queda poco. Pero uno de los cortes más populares era la carne vacuna. Bueno, ya ni la carne vacuna. Y entonces, ¿cuál es el fenómeno que ha aparecido? La picada de carne roja de vaca se reemplaza por picada de pollo. Y la carne picada, en definitiva, es muy utilizable, especialmente en hogares de bajos recursos, porque con la picada podés hacer desde hamburguesas, albóndigas, boloñesa, o sea, te permite una multiplicidad con un corte económico que se puede utilizar en varias comidas para la familia. Bueno, cosas que van apareciendo y que el presidente no, parece que no acusa recibo, pareciera estar en otro lado. Y los servicios, bueno, el doble ajuste que tienen los servicios, porque quitaron los subsidios, pero siguen aumentando, algunos de ellos, luz, gas, agua, algunos de ellos por encima de la inflación. Por eso, qué bueno que es el cine y el cine testimonial. La semana pasada recreamos un fragmento de la película Plata Dulce, año 1982. Mirá que han pasado décadas y sigue teniendo actualidad. Escuchá esta otra parte. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. A mí me están tocando el culo, todo. A mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. Otra vez.
Te llega la del teléfono. ¡Pic! ¿Vas a la carnicería? ¡Pic! ¿Necesitas remedio? ¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos? ¡Pic! ¿Te enchufan los punitorios? ¡Pic! ¿Te querés quejar? ¡Pic! 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 ¿Sabes lo que somos, turco? Un culo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué era todo grupo? Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Bueno. Mirá cuánto película del año 1982, Plata Dulce. La plata la ponemos los argentinos, la ponen los argentinos, los dólares. Y sí, es la historia de siempre. A la hora de pagar, a la hora de comprar la comida, los medicamentos, los impuestos, los punitorios, lo viste, ¿no? Te tocan el que te dije. Y ahora, bueno, nosotros ya vivimos que la plata estaba en los bancos y de golpe desapareció de los bancos. Año 1982. ¿Te suena muy lejano a esta realidad? Bueno, la solución del gobierno es un proyecto de ley para poder perseguir a los periodistas que, según el gobierno, dicen las cosas que no son. Ahora, cuando el que miente es el gobierno, el presidente, por ejemplo, ¿cuál sería la aplicación? ¿Cuál sería la sanción? Cuando el presidente dice, yo siempre dije que la inflación en agosto iba a ser del 0,8 y hablaba de la inflación minorista, y como para agosto no va a ocurrir, pero sí le vino la mayorista, dijo, no, lo que yo había dicho era la mayorista. Ahora, en marzo él claramente había hablado de la inflación minorista, no de la mayorista. Te van cambiando permanentemente. Hace poquito dijo, los que se endeudaron, bueno, muchos de los que se endeudaron fue porque en el Mundial, para el Mundial compraron televisores. Si uno compara los 3 últimos televisores, este Mundial, el último, 2026, el de Estados Unidos, fue el Mundial en el que en los últimos 6 meses previos al Mundial, menos televisores se vendió. O sea que el presidente miente. ¿Cuál sería la sanción para el presidente? Bueno, Tato Bores, 30 años, escúchalo. Vos podés ir en cara por cualquier motivo. Incluso podés ir en cara sin ningún motivo. Pero por corrupto jamás. El que sí va en cara es el ladrón de gallina. Lo que no se sabe es si va en cara por chorro o va en cara por boludo. Eso es lo que no se sabe. Pero el otro, el grande nunca. Pilas de denuncias, montones de defraudaciones, negociados, lo que vos quieras, procesados a carrara. Y un solo tipo en cara, escuche, uno solo. Y que alguien opina que un preso es poco, contestan los voceros que dice el gobierno, dice, los ilícitos denunciados están en manos de la justicia, que como todo el mundo sabe, es sacrosanta. Con lo cual están convirtiendo a tribunales en una especie de gran tacho de Mandiva, donde llevan lo que está podridito para que ahí le pongan una tapa. No sea cosa que se desparrame el olor hasta que algún gelo flete para el cinturón ecológico y lo tape. ¿Me explico? Y como mientras la señora justicia no se expida, son inocentes, no importa si están imputados, procesados o sospechados. Ellos siguen como funcionarios e incluso hasta pueden ser ascendidos. Y al que no le guste a quejarse, a quejar a la merda, quejarse. Bueno, yo creo que ni siquiera ahí en la mer donde hablaba Tato Bores, hoy, por más que nos quejemos, nos van a escuchar. Hoy nadie escucha lo que está pasando. Y está pasando algo muy difícil, algo que no sé qué consecuencias va a dejar, que es la destrucción sistemática del aparato productivo del país, porque no hay políticas de incentivación para la mano de obra nacional, porque hay una apertura irrestricta de las importaciones, porque esa apertura la hicieron con un dólar bajo, que ahora se está moviendo, con un riesgo país que se mueve y que es, el riesgo país marca la desconfianza que el que tiene plata, el inversor extranjero,
desconfianza que le tiene a la Argentina. Eso marca el riesgo país, el nivel de desconfianza. Cuanto más alto el riesgo país, más el nivel de desconfianza. Y de hace varios días viene subiendo. Pero para el gobierno no pasa nada. Destrucción del aparato productivo del país, de las pymes, de la mano de obra, de la industria nacional, apertura de las importaciones, falta de promoción, impuestos caros, inflación en dólares y un dólar bajo. Vamos a saludar a Diego Ojeda, que es presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. ¿Cómo le va, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por recibirnos, por atendernos. Diego, en los casi 3 años de gestión del presidente Milei, ¿cuántas pymes, pequeñas y medianas empresas, que es donde está el 60% de la fuerza laboral, cuántas pymes desaparecieron? Bueno, hoy lamentablemente tengo que informarte que se perdieron 30.600 pymes. ¿Verdad que tiene que ver con todo esto que que te estaba escuchando que planteabas, que tiene que ver con la discriminación de exportaciones, tiene que ver claramente la pérdida del adquisitivo, con el aumento de los costos, ¿no? De los costos de producción, con esto del aumento discriminado tanto en la luz como en el gas. Bueno, un sinfín de cuestiones que llevó a hoy a tener que anunciar el cierre de 30 pymes, nada menos. Diego, esos 30.000 pymes que bajaron la persiana, ¿representan cuántas personas sin empleo? Bueno, estamos hablando de 170.000 personas dentro del empleo formal y otras 350.000 en el empleo informal, que se termina visualizando en los Uber y en las bicicletas, ¿no? Pero, perdón, en la famosa... le pido, repítame el número, 370.000 personas sin trabajo en el empleo formal, más 350.000 de empleo informal, o sea, estaríamos hablando de 720.000 personas sin trabajo por el cierre de estas 30.000 pymes. Sí, sí, y eso no es el dato peor, sino que a través de nuestra encuesta que nosotros hacemos trimestralmente, la misma encuesta que en el 16 de agosto del 2024 nos decían que había 20.000 empresas que iban a cerrar, de hecho fue así, ya ha cerrado 10.000, son 30.000. Esa misma estadística, el 8% en condiciones de cerrar. Estamos hablando de unas 40.000 pymes más. Bueno, le voy a... Ese es el dato. Perdone que le haga repetir, pero viene como la señal media quebrada, por eso, y como está dando usted información muy precisa. O sea, en casi 3 años de Milei cerraron 30.000 pymes, son 720.000 puestos de trabajo menos, directos e indirectos. Ahora, usted dice que en el año y meses que le queda a Milei, ¿podrían cerrar otras 40.000 en un solo año y medio, 40.000 más? Claro, sí, totalmente es eso, porque en realidad, a ver, la situación se viene agravando de forma acelerada, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con los que están sobreviviendo ya hace años, están hoy en una situación crítica, ¿no? Por eso se acelera el cierre de las pymes. Nosotros en el primer año se cerraron 10.000 y hoy ya llevamos 30.000. Nosotros ya lo hemos visualizado y por eso pedimos la ley PYME, ¿no? El 16 de agosto del 24 todavía hoy está eso, ¿no? Ahora, Diego, hay algo que a mí me cuesta analizar, que es lo siguiente. Al gobierno no le conviene esta situación, mucho menos si Milei, como lo ha dicho, pretende reelegir. Con lo cual, digamos, ¿cuál sería la ganancia, entre comillas, de este plan? A ver, acá hay una intencionalidad total de lo que está pasando. Estos muchachos hacen todo a la perfección, ¿no? Estamos hablando de otra etapa más del liberalismo a una sociedad que va a cobrar en estos mismos personajes, ¿no? Tras de tener Burlich, o sea,
los mismos jugadores de Mourinho, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo, nada más que con más velocidad. Esa es la realidad que nos va a vivir hoy. Ujú. Bueno, pero ¿cuál sería ese diseño de país? Porque son cada vez más los que quedan afuera. O sea, claramente la situación conduce a un peligroso cuello de botella. A ver, hoy tenemos casi 100 millones de planes, cuando había millones con Alberto Fernández. Hoy tenemos casi 7 millones o 7 millones. Eh, por el otro lado, la otra contraparte tiene que ver con que en la medida que destrozamos el entramado productivo, hay un sector del poder concentrado que termina quedando con los mercados. Y acá ya no hablamos de pyme, porque sabemos que tenemos muy claro que se vienen cerrando empresas con más de 100 trabajadores. No sé, un ejemplo es FATE, que FATE trabajaba en su momento con 3 turnos y fue una de las empresas que tuvo que distribuir ganancias. Como así también Granja Tres Arroyo con el pollo. Vos hablabas hoy de que la gente está carne cada pollo y si una empresa importante como Granja Tres Arroyo termina cerrando, poniéndose en convocatoria porque no puede seguir sosteniendo estos niveles de consumo. Ahora, le hemos escuchado decir al ministro de Economía Caputo que se venían los 18 mejores meses de la Argentina y el presidente ha dicho recientemente que es el mejor presidente de la historia. Sí, bueno, no sé de qué historia está hablando. A ver, a mí me parece que tenemos un presidente que está totalmente psiquiátrico, tenemos un presidente que está viviendo dentro de Europa, no tiene que ver, todo lo que dice no tiene nada que ver con la realidad y que lamentablemente sabemos que la gente está cada vez peor. O sea, no hay mal que la gente esté bien con la pérdida del poder adquisitivo, con el desempleo, con el aumento de todos los servicios. Hoy tenía roto a la carnicería y compra la carne a precio commodity, ¿no? Paga 10, $12 un kilo de carne, Mm. cuando estuvo pagando 200 pesos en el 2023. Lo mismo con el combustible, o sea, cuando va a cargar combustible, el combustible salía a 300 pesos el litro y hoy vale 2.500 pesos. Entonces, todo esto se ve reflejado en el bolsillo del trabajador. Bueno, Y pero, cuando al pero trabajador le va mal, a la pyme le va mal. mi ley justifica eso diciendo que eso sería volver al pasado, el país del subsidio, el país fundido. A ver, el sí tiene que ver con devolverle al pueblo algo de lo que pagan en impuestos, ¿no es cierto? Es decir, el pueblo no solo paga impuestos, sino que aparte entendemos que todos los recursos naturales son de la patria, ¿no? De la patria misma, de nuestro pueblo, de nuestra gente. O sea, todo lo que tenemos tanto alimentos como en recursos naturales de alguna manera tienen que ver a la sociedad y vuelven con subsidios. Ujú. Vuelven con obra pública, vuelven con escuelas, vuelven con hospitales, vuelven con, no sé, con un sinfín de cosas que le tienen que volver a nuestra sociedad por todo lo que vemos. Diego, Lo que sí, Diego, son l- los 6 meses uno que no hizo ni un... Diego, a ver, traten de pedirle por favor que se conecte por teléfono y que venga el audio por teléfono porque cuesta mucho comprenderlo. Diego, Ah, el modelo Brasil funciona. La Argentina es el segundo país con más alta inflación. El primero sería Venezuela, pero está Venezuela fuera de toda consideración normal de funcionamiento como estructura de país económica, institucionalmente, digamos. O sea que la Argentina sería el país que lidera la inflación en la región. Brasil funciona. Y, y lo concreto es que Lula acaba de presentar un proyecto para que se trabaje, para que los, la jornada laboral se reduzca en tiempo. ¿Usted me escucha, Diego? Bueno,
¿Me escucha, Diego? Diego, creo que tiene el micrófono muteado. Bueno, bueno, hasta aquí llegamos con este tema. Lamentablemente, no pudimos aprovechar un poquito más. Pero es curioso. ¿Ahora me escucha, Diego? Bueno, vamos al próximo tema. Llama mucho la atención porque entre las cosas que el presidente dijo esta semana y que uno no puede entender desde qué lugar el presidente lo piensa, lo razona, es que el presidente dijo que gran parte de las personas que hoy tienen deudas son deudas que empezaron antes de su gestión, lo cual es otra falacia, porque la mayoría de los créditos fueron tomados a 12, 18 y 24 meses, y eso es plena gestión Milei. Ahora, lo que el presidente no acusa recibo es en que hay tasas de un nivel de usura inaceptable en ninguna parte del mundo. Lo que pasa en la Argentina, aún en el país más bananero, es un delito. La usura es un delito. El Código Penal, en el artículo 175, tiene tipificada la usura y tiene la condena para este delito. Pero sin embargo acá no pasa nada. Y hay personas que sacan créditos al 600, al 700 o al 1300%. Y uno dice, che, pero ¿cómo nadie se mete con esto? ¿Cómo nadie le pone un freno, un alto, un coto? Bueno, pero no pasa. ¿Y saben lo que está ocurriendo? De los 20 millones de endeudados, 20 millones, 6,5/7 ya son morosos. Y de esos morosos, la mitad son incobrables. Y el gobierno dice, no, pero el problema no es tan grave porque lo estamos arreglando y bajó el nivel de morosidad. Y vuelven a mentir, porque cuando una persona incobrable está 7 meses o más en ese listado, el de los incobrables, automáticamente desaparece el listado, lo cual no significa que haya mejorado su condición. O sea que, lamentablemente, vivimos de mentira en mentira. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Adrián Díaz, que es el presidente, porque todo esto tiene consecuencias sociales. El doctor Adrián Díaz es presidente de la Asociación de Pediatras contra el Hambre. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, acá tratando de ver las consecuencias de la crisis económica que hoy vive el país, y uno podría decir que una sociedad que no cuida los dos extremos, las personas mayores o los niños, una sociedad que está perdida, rota. Y acá, bueno, las personas mayores, 7 de cada 10 viven con la mínima, esos son 10 días, el mes tiene 30, y apareció el fenómeno de los chicos con hambre, doctor. Sí, por supuesto. Esto ya incluso lo venía advirtiendo UNICEF, si ustedes recordarán, el año pasado, en uno de los estudios que realizaron, el 2025, que alertaban que estimaban que 800.000 niños y niñas se saltaban una comida, o sea, se iban a dormir sin un plato de comida a la noche. Perdón, sin un plato de comida o se saltaban una comida, saltaban una comida, hacen una comida menos. ¿Sí? Bien. Entonces, esto por supuesto era muy alarmante, pero aparte son datos que ya lo venían también señalando organizaciones barriales, como por ejemplo Barrios de Pie, que regularmente hacen una encuesta en barrios populares. La última es en el 2024, ahora están por hacer el siguiente relevamiento. Y ya en ese momento, de las familias que estaban en contacto con la organización, en todo el país, más de 5.000 y pico de encuestas, el 89% tenían algún tipo de inseguridad alimentaria. Y en relación a esto último que menciona sobre el endeudamiento, ya en aquel momento
ellos relevaron que el 76% de los hogares se había endeudado para comer. O sea, no para comprar un televisor, ni para ver el mundial, ni Ahora, para nada de eso. fíjese, doctor, desde el punto de vista, recién hablábamos con un dirigente de la Asociación de Pymes, ahora usted que es Sí. pediatra, o sea, el tema aparece de manera ineludible, pero sin embargo el gobierno no lo admite, no lo acepta. Sí, pero además del primer momento también el gobierno, que consideraba que el ajuste lo iba a pagar la casta, ustedes recordarán, a pocos meses de comenzado su mandato, nos dimos cuenta que la iban a pagar, lo estaban pagando los jubilados y los sectores populares, y pues, especialmente los niños y niñas de los sectores populares. Porque una de las primeras medidas de este famoso recorte de la motosierra fue la suspensión de alimentos a los comedores comunitarios. Entonces Ujú. ahí ya de entrada, en el 2024, se quedaba claramente demostrado por dónde iba a venir el recorte, y eso no se detuvo, muy por el contrario, ¿no? Bueno, el gobierno dice que eso lo paró porque había corrupción y de hecho pasaban cosas que había que corregir, estaban esos que les cobraban, les sacaban un porcentaje de los planes a algunas personas, digamos, puede ser que el sistema tuviera defectos. Ahora, corregí los defectos pero no saques el plan. Claro, se puede correr, todo es perfectible, pero no se trata de romper, se trata de mejorar. Y en realidad después las auditorías que se hicieron, en definitiva, no pudieron demostrar nada de todo lo que se había argumentado, lo cual, como usted muy bien dice, no significa que no haya hechos puntuales de corruptelas, en fin, de alguna maniobra, pero eso no tiene nada que ver con la dinámica regular de las organizaciones barriales, las organizaciones populares, Mm. eh, que prestan un servicio fundamental más allá de los alimentos, ¿no? Ajá. Doctor, ¿qué pasa con un chico que no come, que no hace las 4 comidas? A ver, digamos, por lo menos hay dos consecuencias o dos grandes esferas de afectación. Por un lado, la afectación física, porque va a ser un niño, una niña que en el momento de máximo requerimiento para su crecimiento, de máximo curva de crecimiento, está en una situación de déficit alimentario. Entonces, la consecuencia de eso es que seguramente se va a ver afectado. Entre otras cosas, por ejemplo, la estatura, va a tener anemia, o sea, va a tener deficiencias de micronutrientes, lo que, hablándolo más técnicamente, fundamentalmente el hierro, que el principal aporte son los productos cárnicos, la carne. Y por supuesto va a tener menos acumulación de calcio, que en la etapa de la niñez es donde se acumula el calcio para toda la vida, digamos, ¿no? Ajá. Por el que se acumula en los huesos, y como ya sabemos, estamos en un récord de bajo de consumo de productos lácteos. Eso en la esfera biológica, física, pero también, por supuesto, va a tener un impacto muy, muy, muy grande en la esfera emocional, tanto el niño, niña, el adolescente y su familia. O sea, Mm. es un enorme factor de estrés, de malestar, de mucha angustia, la imposibilidad de garantizar un plato de comida, o no Eh, saber si el día siguiente se va a poder comer. Doctor, de hecho, la Argentina está, el fenómeno que se está dando desde lo antropométrico es que las generaciones son de menos talla, de menos estatura. Eso tiene que ver con la mala alimentación. Claro, o sea, es la famosa ventana de los 1000 días, ¿no? De la gestación, de los 9 meses de gestación hasta los 2 primeros años de vida, donde se considera una ventana crítica para un montón de aspectos, entre ellos el crecimiento en estatura. O sea, la talla final de una persona se juega en Mm, esos 1000 primeros días. El- Cada uno viene con un potencial genético de una mm, talla final, X, pero seguramente si hay una afectación en esos 1000 primeros días, la talla final de esa persona va a mm. ser menor a la que venía genéticamente programada. Eh, doc- Eso por un lado. Sí, Doctor, pero por otro lado quería completar no solamente el tema de talla, lo que se está viendo
incluso y sobre todo en los sectores populares, es tanto en niños, adolescentes y adultos, es el sobrepeso y la obesidad, que tiene que ver con la mala calidad de la alimentación, la comida chatarra, las gaseosas, etcétera, que sacan el apetito, o sea, cumplen la función de saciedad, pero por supuesto no de nutrir. Ajá. Doctor, agentes sociales de distintos municipios han presentado informes señalando que eh, aumentó la cantidad de niños y niñas que presentan síntomas de anemia. Y quiero hacer una salvedad. Son municipios gobernados por distintos partidos políticos, para no segmentar absolutamente nada. Sí, sí. Pero este es un fenómeno creciente de chicos anémicos que, por ejemplo, en clase se quedan dormidos. Y no porque no hayan descansado, sino porque no tienen fuerzas. Sí, por supuesto, y aparte hay muchos estudios, no solamente aquí, sino internacionales, que muestran la relación que hay, por ejemplo, en el periodo escolar, con los criterios o los indicadores de aprendizaje en términos de memoria, atención, concentración, o sea, todos esos elementos que son fundamentales para un escolar se ven afectados cuando hay una anemia por deficiencia de hierro. O sea, la capacidad de aprendizaje de ese niño o esa niña va a estar mermada, independientemente que, por supuesto, como usted muy bien dice, como pueden referir maestros, docentes o líderes comunitarios, que por ahí los chicos se duermen en clase. Además de eso, la capacidad de atención, la capacidad de comprensión, la memoria, etcétera, se ve disminuida cuando hay una deficiencia de un micronutriente tan importante. Bueno, el otro día en la radio hablaba con una maestra de una escuela del conurbano que me decía que observaban que en la primera hora los chicos estaban inquietos, casi al borde de la indisciplina, pero básicamente muy desatentos. Y que finalmente, por casualidad, porque vieron a una niña de tercer grado llorando en el baño, cuando le preguntaron por qué había llorado, por qué estaba llorando, ella dijo, porque tengo hambre. Lo último que había comido era la merienda de la escuela del día anterior. Entonces lo que hicieron fue cambiar el horario del desayuno. Y en lugar de poner el desayuno en el primer recreo, el desayuno lo ponían a la entrada de clase. Con lo cual mejoraron, claro, antes de comenzar. Sí, con sí. lo cual mejoraron Claro. hasta incluso el presentismo. Definitivamente. Justamente a eso iba a mencionarlo. O sea, es un incentivo para ir a la escuela, por lo menos a comer. Y es trágico, pero también es importante mencionar que hace prácticamente 20 años que el país no tiene una encuesta donde se mida la prevalencia de anemia en distintos grupos de edad. O sea, y claramente del 2007, que fue la ENIS, la primera, donde se hizo una medición de anemia, hasta ahora no tenemos, digamos, no tenemos ningún registro, y en estos casi 20 años vayan que ha pasado cosas, ¿no? Bien, Entonces, creo que sí, y le hago es hora de tener una encuesta nacional. le hago esta última pregunta, doctor. Si tomamos en cuenta la población, las familias en estado económico de vulnerabilidad, o sea, Ujú. clase media baja, clase baja, de ese total, de ese universo de niñez segmentado en este grupo social, ¿cuántos chicos tienen anemia o síntomas de anemia? Mire, los últimos registros que tenemos de algunos datos puntuales en algunas provincias, incluso bueno, en diferentes provincias del país, en el grupo que la prevalencia es más alta, ya hace varios años atrás, era alrededor del 40-45%, o sea, casi la mitad de los niños, antes de esta crisis tan severa que estamos viviendo. En el grupo de menores de 2 años, que es el momento más crítico y donde hay mucho requerimiento por su etapa vital, estos 1000 días que le mencionaba. En los más grandes puede rondar un poco menos, cerca del 40, mientras que en otros cerca del 50 o incluso más. Entonces, la situación es gravísima porque, de nuevo, estos son datos viejos. Tenemos todos los elementos como para suponer que esos porcentajes ahora se han incrementado sin lugar a dudas.
Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias. No, por favor, un gusto. El doctor Gracias a Adrián Díaz, ustedes. presidente de la Asociación de Pediatras contra el Hambre. Bueno, vamos al tema de los endeudados porque es el gran tema de la semana, algo que el presidente niega olímpicamente y es más, en el día de hoy el gobierno ratificó a través del vocero que no van a salir al auxilio de aquellas familias, personas que tienen deudas por haber contraído esos compromisos para poder comer. Ustedes saben que se hizo una encuesta de calidad. ¿Por qué te endeudaste? Y las razones básicas pasan por, primero, la alimentación, después pagar el alquiler, pagar los servicios y comprar medicamentos. No es como dice el presidente comprar televisores. Bueno, tenemos en línea, creo que ya podemos ver a Vanessa Vitoco, que representa, es una de las referentes del movimiento de endeudados argentinos. Vanessa, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, de endeudados organizados. Bueno, bueno. Hoy el gobierno volvió a insistir en que no los va a ayudar, no nos va a auxiliar. Sí. Bueno, es un poco la postura en la que ellos tienen siempre que hay una problemática social de esta magnitud. Ajá. Y entonces, ¿por dónde pasaría la salida? Primero, en que el Estado Nacional deje de negarlo. Creo que eso es importante, porque es algo que le está atravesando a 21 millones de personas en este país, todos argentinos, todas personas que trabajan y que necesitan una realidad, una solución para poder salir adelante. Que esto no significa que el Estado se tenga que hacer cargo de pagar esas deudas, sino que se revisen las tasas con las que se ofrecieron préstamos, ya que eso se desreguló con uno de los DNU de este gobierno, y que haya ofertas de pago reales y ajustadas a la realidad de un trabajador. Hoy un trabajador en Argentina no gana 12 millones de pesos. Ajá. Bueno, acá aparece algo interesante, porque en algún momento se intentó instalar la idea que el que se endeudó, pero el que no contrajo deuda no tiene por qué ayudarlo. ¿Ustedes están pidiendo, o sea, algún tipo de subsidio o cosa por el estilo? Me pareció entender que no. No. Y entonces, No. ¿ustedes cómo encontrarían la salida para esto? Primero que se pueda rever el tema de las tasas de financiación con las que se tomó. Están absolutamente desreguladas, sobre todo lo que son billeteras virtuales. Y después, planes de pago que se ajusten a la realidad de un trabajador. En mi caso gano menos de 1 millón de pesos, además podría pagar una factura o algo que supere ese ingreso mensual. Bueno, Ajá. en mi situación hay un montón de personas, sobre todo personas que trabajan por hora, personas que hacen changas, personas que trabajan part-time, o personas que incluso trabajan hasta 12 horas y ganan lo mismo que yo. Sí. A ver, sin necesidad de incomodarte, ¿cómo es tu caso? O sea, vos contrajiste una deuda, ¿por qué razón? Para pagar una boleta de Edenor y para alimentos. Para alimentos y para pagar la luz. Muy bien. ¿Cuánto Sí. pediste? Usé la tarjeta de crédito de un amigo, la boleta de Edenor, se habían juntado 2 boletas y fue de 930.000 pesos. Ajá. Y que también hay un tema ahí con que estoy pidiendo la revisión de esa facturación, porque es loquísimo el número que llegó. Sí. Y para lo que es compra de alimentos, porque ese mismo mes ya me había quedado muy corta de dinero y de los 3 trabajos que tenía en ese momento, quedé con 2 porque no me podía sostener el sueldo en uno de ellos. Ajá. O sea, hay un combo ahí que es letal, ¿no? Por un lado, bajos salarios, la pérdida de empleo, servicios que aumentan y estas tasas de usurarias de interés a la hora de pedir un crédito. Bueno, vos pediste entonces Claro. cuánto dinero en total. Y en ese momento eran 930 y una compra de 200.000 pesos en una marca de supermercado. Bien, un millón Y doscientos mil pesos. sí, ¿Cuánto tiempo hace de eso? serán un año y pico. Bien, pongámosle un año y Esa medio. boleta, Un año y medio, sí, pongámosle. Bueno, vos pediste hace un año y medio 1.200.000 pesos. ¿Hoy cuánto debés? más del doble, porque
Solo de la boleta de Edenor se hizo una financiación en 15 cuotas de 103.000 pesos. Ujú. Eh, o sea que, a ver, lo que ustedes dicen es, juntemos las deudas, o sea, si los deudores Claro. han pedido varios créditos, juntemos todo eso, veamos cuánto es lo que se pidió de capital, veamos cuánto es lo que se aplicó de interés, pongamos todo en cero y apliquemos una tasa de interés razonable. O sea, ustedes no quieren ningún regalo. Claro. No, no, no. Tampoco queremos que se use la plata del contribuyente para afrontar las deudas que uno tiene, porque es cierto que hay una cuestión individual desde la responsabilidad, pero tenemos 21 millones de personas en Argentina en la misma situación. Entonces es una problemática social colectiva. Sí, Por ende, hay que buscar soluciones reales. mm, sí, para el presidente esto sería volver atrás y me gustaría saber cómo tomaron esa frase de él cuando les dijo, es un problema de ellos, nadie les puso una pistola en la cabeza. Bueno, es particular, porque pensar en el arma en la cabeza, cuando tenés 20 millones, 21 millones de personas en el país atravesados por la misma situación, no se trata de un arma en la cabeza, sino de la misma realidad que te fue llevando a eso. Ujú. Y en ese 21 millón de personas, estoy más que segura que hay personas que también lo han votado, que también están acompañando su gestión. Y él tiene que entender, como cualquier persona que gobierna, que uno cuando gobierna, gobierna para los que lo votaron y para los que no. ¿Por qué crees que el gobierno no se mete? Porque esto no pasa en ninguna parte del mundo. Bueno, a ver, en Estados Unidos, Bush era el presidente, vino el colapso por deudas con altos intereses. Digo el colapso porque pasó lo mismo que acá, un montón de personas empezaron a no pagar y menos mal que se acabó la presidencia de Bush y vino Obama, y Obama, sí como presidente de los Estados Unidos, le encontró una salida consensuada y no quebró el sistema financiero, porque había quebrado una de las bancas más importantes de Estados Unidos. Entonces, digamos, ya sabemos qué pasa si hay alguien que no actúa como árbitro. ¿Por qué crees que el presidente le da la espalda a esto? Si sabemos que es un camino sin retorno. Bueno, tengo dos respuestas para darte a eso. Primero, la personal, que creo que no tiene interés en generar salidas ni cosas que beneficien al trabajador. Esa es la que creo como de manera personal. Y después, analizándolo un poco como la situación, creo que está como muy cegado en sus políticas económicas que solo benefician a unos pocos. Ajá. ¿Cómo pensás si el gobierno se mantiene en esta posición inamovible y firme? ¿Cómo pensás que termina este problema? Porque ya no es un problema, es un problemón. ¿Cómo Es un termina? problema. Bueno, hoy tenemos 6 millones de personas en situación de mora. De esas 6 millones de personas, si siguen en la misma situación, van a pasar en la situación de incobrables y eventualmente, si esto se hace una bola de nieve, la 21 millones de personas que tenemos en situación de deudas va a pasar al mismo circuito, a la mora y después a incobrables. Bueno, vos Y sabés eso va que a quebrar todo el sistema financiero. sí, y además hay consecuencias. Ayer veía en un noticiero de tele que como las personas ya no pueden pedir al banco la tarjeta, a la familia o a la billetera virtual, hay vecinos que, por ejemplo, prestan plata. Pero esto, Sí. esto es todo absolutamente informal, es en negro, y lo que ha terminado pasando es que en el afán de cobrar terminaron a los tiros. Y esto está pasando en barriadas muy populares. O sea, el tema se está Sí. desmadrando por varios lados. Sí, sobre todo cuando la persona está en una situación de eh, elegir entre pedirle a un prestamista del barrio que sabe que puede llegar a resultar intimidatorio para su desarrollo de la vida general Mm. y poner un plato de comida en la mesa o pagar el alquiler o si tuviera algún tipo de condición, tener que pagar los tratamientos, tener que pagar medicación. Son cuestiones que no se trata de comprar un televisor o de querer banalizar el tema como la gente y el mundial. Mm. La gente hoy tiene que endeudarse para poder
cubrir alimentos, para poder cubrir servicios, para poder cubrir alquileres, para poder cubrir medicación. Bueno, viste que Lamentablemente los sueldos están planchados. el presidente tiene una mirada muy particular, dijo en estos días que había que ver lo que pasaba sobre la avenida Corrientes, todos los teatros llenos, los restaurantes llenos, y salió, bueno, el mismísimo Carlos Rottenberg, que podría decirse es el empresario que más conoce la avenida Corrientes, y dijo, no, lo que pasa en la avenida Corrientes no puede considerarse como una medida del consumo del país. Totalmente, porque aparte, Avenida Corrientes es un centro que es turístico, siempre hubo una porción de la sociedad que pudo acceder a ese tipo de entretenimiento, a ese tipo de consumo. También hay que pensar que todo ese tipo de consumo puede estar tarjeteado en cuotas. No creo que sea todo pago en efectivo. Y la realidad es que hay números reales. No podemos comparar lo que pasa un viernes o un sábado de la noche en Avenida Corrientes con 21 millones de personas en todo el país que se endeuda para comer. Sí, te hago esta última pregunta. Apareció también cierto grupo con mecanismos casi mafiosos de intimidación para con los deudores, llamándolos no solo a ellos, sino también a sus familiares, a sus amigos. Y ya hay varios abogados que han presentado como una especie de perimetral, o sea, que ni los bancos, ni el que te prestó plata en ningún orden, se pueda acercar al deudor, ni pueda tomar contacto con él. O sea, esto ya hasta incluso, fíjate a qué nivel llegó a los tribunales, tipo perimetral, como si fuera un caso de violencia de género, perimetral a favor del deudor. Sí, eso también se da porque se violan también la ley de información personal de cada usuario. Claro, porque Entonces empiezan a contactar uno no a sabe los familiares. claro, cómo obtienen todo ese dato. Lo que pasa es que hay algunas billeteras virtuales que cuando vos aceptás trabajar con ellos, ellos por default acceden a todos tus datos, a toda tu información a todos tus contactos. Bueno, Vanessa, seguiremos atentos. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Muy amable. Se llama Vanessa Sitoco, es la referente de los endeudados organizados aquí en la Argentina. Bueno, cerquita del final, me parece un buen momento para presentarles una historia que mezcla la necesidad con el reinventarse, con no bajar los brazos y con el talento. Yo quisiera presentarles a Dina Indarte. Presten atención, pero mejor dicho, escúchala. Primero escúchala. Bueno, qué lindo esto, qué lindo. ¿Cómo te va? Felicitaciones, qué bello que cantás. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, de vos se dicen muchas cosas, que sos la Whitney Houston argentina o que sos la piba que canta en el ferrocarril Roca para alimentar a su hijo. Sí, 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 sí. Se dicen muchas cosas, pero bueno, me apodaron como la Whitney Houston del Roca. Del Roca. Bueno, contame un poco cómo es esa aventura de ir a cantar en un vagón del tren. La verdad es que, o sea, canto en las estaciones del Roca, no me he subido al tren a cantar. Ah, Creo que una o dos veces he cantado dentro del andén, pero siempre estoy en las estaciones donde pasa el Roca, o sea, de Constitución para acá. Eh, y bueno, nada, lo más de Zamora, Banfield, Adrogué, Temperley, ya la gente me conoce y a veces me espera, me pide fotos, o yo aviso por Instagram que voy a estar a tal hora y llego y capaz hay gente esperándome. No, es hermoso. ajá.
También es hermoso, con eso te ganás el dinero para bancar a tu niño, pero también es peligroso. Sí, obvio, obvio, tiene su parte turbia. Yo salgo todas las semanas a trabajar y hace 2 años y medio, 3 que vivo de eso. También en la calle la gente me pide mi contacto y por ahí me sale trabajo en casamientos, en cumpleaños. Me acuerdo que las primeras veces que la gente me invitaba a su casa, me pagaba por ir y cantar 1 hora en el comedor de su casa y irme literalmente, o me invitaban a comer o me dejaban algún presente. La gente conectó mucho, me decían, trae a tu hijo que tenemos juguetes, tenemos cosas para él, ropa me han regalado para mi hijo, zapatillas, así que la gente como que conectó mucho conmigo y sí, también está la parte mala donde hay gente que no le gusta lo que hago, se me paran como con mala ímpetu, ¿viste? Como queriéndome sacar de un lugar. Me he puesto a llorar, he tenido crisis, pero nunca eso me ha hecho dejar la calle ni dejar de hacer lo que hago porque siento que por ahora mi destino o mi propósito es seguir cantando y sorprender a la gente en la calle y en donde sea que me den lugar. Pero sí ha sido muy difícil y por suerte no viví un episodio donde me han golpeado, me han hecho cosas, pero sí me han insultado en la cara, me han hablado fuerte tirándome saliva, me han avisado como si no te vas te va a pasar esto y yo he decidido resistir, pero sí es bastante difícil la calle. Ajá. Tu historia conmovió, se hizo muy masiva cuando fuiste al programa de Guido Casca y además ganaste en esa ocasión como más de 20 millones de pesos. Contame cómo fue esa experiencia. Sí, la verdad es que fue una locura. Yo justo en ese momento estaba en una situación muy límite económicamente. Y cuando ya pensé que todo iba a estar muy peor de lo que ya estaba, me llegó un llamado y me dicen, te queremos invitar a un programa. Bueno, yo fui al programa. La verdad es que administré mal la plata y bueno, perdí bastante, o sea, de lo que había ganado, en el sentido de que hice un trato con la persona con la que fui a tocar porque me pidieron por favor que llevara un músico. Yo no tenía idea de la plata que podía ganar, entonces hice un trato callejero, por así decirlo, de palabra. Y bueno, pero la verdad es que no me arrepiento de nada de lo que fue eso. Pude contar mi historia y cantar y la gente súper colaboró y sí gané más de 20 millones de pesos. Me pude mudar, pude comprarme equipos para seguir trabajando en la calle, hacer contenido en redes. Pude festejar el cumpleaños a mi hijo, le compré zapatillas, le compré una estufa para su pieza, una para mi pieza, porque en ese momento hacía mucho frío donde yo vivía y no teníamos calefacción. Muchas cosas, la verdad, y bueno, pude mejorar mi calidad de vida también invirtiendo en lo que yo hago. Mucha gente me criticó y me dijo, ¿por qué no te compraste algo para revender o te pusiste un negocio? Y la verdad es que yo no quiero poner un negocio porque siento que mi destino es hacer música, si bien estoy estudiando aparte un poco de inglés, estoy estudiando canto, ahora empecé a dar clases de canto, siento que lo que tengo que hacer es la música, entonces prefería apostar a eso. Y nada, fue re lindo. Y también, no solo el dinero, sino que también la gente es como que ya me conocía, me veía en la calle y me decía, vos sos Dina, la mamá soltera, yo también soy mamá soltera, y como que muchas mamás también me empezaron a apoyar y a identificarse con mi historia. Y bueno, nada, se armó como hay una comunidad también de mamás que emprendemos y que usamos el talento, lo que tenemos, sea cerámica, emprendimiento, de lo que sea, cantar, arte, para sacar adelante a los peques. Ajá. ¿Y tu peque, como vos decís, tiene cuántos años? Cumplió 7 hace 15 días. Ajá, bueno. ¿Y qué dice su mami? Nada, él Mm. ya un poco está aburrido de escucharme cantar. Ya está cansado, por eso me escucha cantar en mi casa, después en los shows. Pero bueno, él está bien, es un niño sano, tiene su colegio, tiene su comida todos los días, tiene su casa, como que yo creo que teniendo esa base, después lo demás se puede ver y se puede tratar, pero si te falta la comida y la escuela y las zapas es como algo muy, muy malo para un niño. Así que yo lo veo bien, lo veo vivaracho, le gustan mucho los videojuegos, le encanta bailar, también canta muy lindo. Así que nada, está todo ese mundo que están los niños ahora. Bueno, ¿quién te dice que en algún momento hacen dúo? Sí, obvio, obvio, en casa canto un montón, así que por ahí en algún momento pinte y cantemos juntos. Bueno, muy bien, ojalá se logre. Cuando te tocó afrontar esa situación de ser mamá soltera,
¿Sentiste que el mundo se te venía abajo o pensaste que te podía pasar esto que está ocurriendo ahora? No, no, cuando me convertí en mamá soltera, Tizi todavía tenía pañales y la verdad es que sí sentí que mi vida se estaba yendo como un poquito de la banquina, estaba trastabillando pero mirarlo a mi hijo me daba como esa esperanza de que bueno, por algo estoy con él y de hecho le escribí una canción a mi hijo que se llama No tengas dudas, que habla un poco de eso. Yo sentí que mi hijo fue un timón, ¿viste? Como que él se convirtió en una guía para mejorar como, no solo como mamá, que lo sigo haciendo, sino como persona, tipo responsabilizarme. Y bueno, antes de salir a cantar a la calle trabajé de todo tipo de cosas, hasta que un día dije, bueno, voy a salir a la calle a ver qué pasa. Y pasó de todo, o sea, lo que está pasando jamás lo imaginé. Eh, pero sí, en ese momento sentí que no había solución y sentí que no iba a poder salir adelante sola con un hijo. Tipo, digo, estoy en Argentina, encima hago arte y soy mamá soltera, o sea, las tres condiciones más peligrosas posibles. Y no, la verdad es que no, decidí confiar en lo que había en mi espíritu y en mi corazón y bueno, y acá estamos. Bueno, escúchame, tenés una linda sonrisa, además de cantar muy bien y tenés un espíritu absolutamente admirable. Por eso, tal vez para terminar, no te quiero meter en ningún compromiso, pero a veces es lindo cuando alguien que la pasó fulero le habla a alguien que tal vez no la está pasando bien. Y puede ser que ahora muchas personas que están viendo esto estén atravesando un momento parecido, igual o más o menos difícil, no importa. Entonces, por ahí vos le podés llegar al corazón, por ahí vos podés ser esa llave que ayude a destrabar una situación que parece como en su momento te ocurrió a vos, que se caía, se terminaba todo. Sí, yo creo que me va a seguir pasando y a todos nos va a pasar de que va a haber una situación límite en la que sentís que se derrumba todo lo que llamamos como una base a la cual estábamos acostumbrados, pero yo siento que esa es una oportunidad para que vos aceptes los cambios que la vida, el destino, el universo, lo que sea que cada uno queda en su mente y en su corazón te está dando, ¿no? Entonces, siento que el fracaso que muchas veces sentimos, entre comillas, es la puerta a algo nuevo. Entonces, nada, pensemos en vez de por qué me está pasando esto, sino pensar para qué está pasando y qué puedo hacer con lo que está pasando. Y yo siempre que me cruzo alguna mamá soltera y hablamos, le digo, ¿en qué sos buena? Y en esto, bueno, eso en lo que sos buena, dale, 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 dale con todo y peleala ahí, porque los chicos necesitan a una mamá que les dé de comer y que los mantenga, pero también una mamá que haga lo que les gusta, que esté viva, que tenga pasión, esperanza. Así que nada, mi consejo es ese, que vean el fracaso como una oportunidad, Ujú. la crisis como una oportunidad, y que traten de buscar algo en lo que sean buenos y a eso le den un montón, que ahí está la clave del crecimiento y la felicidad también un poco. Dina, te mando un enorme abrazo y también te mando bendiciones. Escuché esta semana algo muy lindo. Le decía una persona a la otra que las bendiciones son como la caricia que Dios te hace con su propia mano. Así que tengas una vida llena de bendiciones, de caricias de Dios. Muchas gracias, igualmente, gracias por el espacio. Adiós. Señoras, señores, una linda manera de terminar, pero la yapita. Te contamos qué fue lo más visto, lo más leído en las últimas 12 horas en las redes sociales. Empezamos por el rubro política. Argentina reafirmó su soberanía sobre el territorio y además eh, pudo salvar el entuerto luego de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea de nuestro país, quien dijo que había que custodiar la soberanía sobre el estrecho de Magallanes. Una burrada, ya que el estrecho de Magallanes es chileno y esto generó un episodio diplomático con el hermano país que por ahora ha sido circunscripto. Segundo tema, Kicillof criticó al presidente Milei por el aumento del endeudamiento. El gobernador bonaerense cuestionó la política económica de Milei y afirmó que la morosidad de los hogares se multiplicó por 5 debido a las altas tasas, el desempleo y los bajos salarios.
de la política a la economía, los temas más vistos. ARCA, que es el organismo encargado de la recaudación tributaria, prorrogó el vencimiento de ganancias, extendió el plazo para presentar la declaración jurada de ganancias hasta el 22 de septiembre y el primer anticipo hasta el 24 del mismo mes. Y además, Milei acelera las concesiones y apuesta a la inversión privada. El gobierno anunció 3.900 kilómetros de rutas bajo concesión privada y licitará por 50 años los trenes de carga Belgrano, San Martín y también Urquiza. Hablamos del deporte, los temas más vistos. Empezamos por Di María, que habló de los jugadores de la selección. El ex integrante del seleccionado argentino, Ángel Di María, consideró bastante exageradas las sanciones de la FIFA a Leandro Paredes y Nahuel Molina por los incidentes ocurridos en el partido por la final del último Mundial ante España. Paredes recibió 10 fechas de suspensión y Molina 7. Las mismas serán apeladas por la AFA. Alpine no apelará la sanción que recibió Colapinto. Decidió la escudería no apelar la penalización que recibiera el piloto argentino en el Gran Premio de Países Bajos. Colapinto había recibido un drive-thru por adelantar a Yuki Tsunoda bajo bandera amarilla, lo que le hizo caer al fondo de la tabla y terminar en el puesto 14. Colapinto se justificó diciendo que hubiera sido mucho más peligroso frenar en esa situación. El final, hablamos de los entretenimientos, cine, teatro, música, estos los temas. Una noticia lamentable, triste. Despedimos a Dolly Parton a los 80 años. La legendaria cantante y compositora estadounidense Dolly Parton murió a esa edad octogenaria, reconocida ella en vida por los éxitos como Jolene, I Will Always Love You, y dejó una enorme influencia en la música y abrió un camino para generaciones de artistas. Marvel, se viene una gran película, relanza Avengers. Será un nuevo lanzamiento anunciado, es el regreso de los aventureros a los cines y esto va a ocurrir el próximo 24 de septiembre con un nuevo tráiler y contenido adicional. El reestreno incluirá un adelanto exclusivo de Avengers Doomsday, la próxima película, y quienes asistan a las salas IMAX tendrán acceso a material extra. Señoras, señores, hasta aquí llegamos. Buena semana, nos estaremos reencontrando el próximo martes, pasadita a las 10 de la noche. Hasta tanto, jamás olvides que cosas hermosas pasan todos los días. Dios es bueno todo el tiempo.